Vale, vale. Sí, Bueno, pues el día de hoy vamos a presentar el tema de cáncer de mama. Somos el equipo 7, conformado por Valeria Cheu y yo, Alexandra López. ¿Le puedes dar una por fin? Bueno, el objetivo general de esta exposición va a ser explicar las generalidades del cáncer de mama, su etiopatogenia y sus características clínicas e histológicas. Y los objetivos específicos va a ser exponer las distintas clasificaciones del cáncer de mama, definir el proceso diagnóstico del cáncer, así como las pruebas diagnósticas de cribado y describir el abordaje terapéutico y el pronóstico para esta patología. La que sigue, por favor. Este va a ser el contenido de la exposición y la que sigue, por favor. Bueno, vamos a iniciar con la definición. El cáncer de mama se define como un crecimiento descontrolado de las células mamarias, y esto es el resultado de mutaciones en los genes que van a regular el crecimiento celular. Se origina en los epitelios, ya sea de los conductos o de los lóbulos del tejido glandular de los senos, ¿no? Y en el 85% de los casos van a ser carcinomas ductales, mientras que en el 15% son carcinomas lobulillares. Cuando la lesión se encuentra nada más confinada a estas estructuras epiteliales, pues se le va a denominar un carcinoma in situ, y cuando invaden los tejidos circundantes, pues ya va a ser un cáncer de mama invasivo. Em, la siguiente, por favor. Si hablamos de su epidemiología, se presentan en el mundo alrededor de 2.2 millones de casos. Va a ser a nivel mundial la neoplasia maligna más diagnosticada y en Estados Unidos, por ejemplo, va a ser el cáncer de mama más común y la segunda causa de muerte de cáncer en las mujeres. Esto tiene que ver principalmente con los cambios que hay en los factores de riesgo que más adelante vamos a explicar sobre los estilos de vida de la paciente y los factores ambientales. Y, por ejemplo, la OMS define que es el tipo de cáncer más común a nivel mundial y la principal causa de muerte en mujeres, y se registran aproximadamente en el grupo de mujeres mayores de 60 años. La que sigue, por favor. En México, el carcinoma mamario va a ser la neoplasia maligna invasora más común, va a ser alrededor de 20 a 25% de todos los casos de cáncer de mama, y la mortalidad va a ser de un 15 a un 20%. Los estados con mayor incidencia van a ser Colima, Campeche y Aguascalientes, de acuerdo al censo del INEGI que se hizo en 2015, y se van a reportar aproximadamente 14.8 casos nuevos por cada 100,000 personas. En las mujeres también va a alcanzar su punto máximo de presentación en un grupo de edad de 60 a 64 años aproximadamente. La que sigue, por favor. Ok, hablando de los factores de riesgo, pues es importante mencionar que la oncogénesis del cáncer de mama, pues va a ser multifactorial. Por lo tanto, va a tener un componente genético, así como un componente ambiental, donde van a entrar los factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los primeros vamos a tener el sexo, ya que como sabemos, el cáncer de mama también se presenta en hombres, pero es 100 veces más frecuente en mujeres. Por el otro lado, cuando existe un cáncer de mama en un hombre, pues nos hace pensar de manera obligatoria en una predisposición genética, y por lo tanto, pues el riesgo en sus familiares del sexo femenino pues va a ser mayor. Em, Después tenemos la edad. Este en algunas bibliografías lo marcan como el factor de riesgo principal, debido a que el 80% de los cánceres de mama se presentan en mujeres mayores de 50 años. Ok, después tenemos los antecedentes personales de cáncer, principalmente cuando es de ovario, de endometrio o cáncer de mama unilateral, en donde pues va a haber un riesgo más alto de que exista una recidiva en la mama contralateral. Después vamos a tener los siguientes, bueno, el siguiente factor
factor de riesgo vamos a tener, que es la duración de la vida fértil. ¿Por qué? Porque cuanto más temprana sea la menstruación, mayor es el riesgo. Y cuando más tardía sea la menopausia, pues también va a ser mayor el riesgo. Esto va relacionado con la exposición a estrógenos endógenos. Por lo tanto, aquellas pacientes con menarquía precoz o con menopausia tardía tienen mayor riesgo de desarrollar esta neoplasia. Los siguientes dos factores de riesgo van en relación, digamos, como inversa a factores protectores, que son el embarazo y la lactancia. Por lo tanto, en la paridad, aquellas pacientes nulíparas o que tuvieron un primer embarazo tardío después de los 35 años de edad tienen un mayor riesgo. Al igual que la ausencia de lactancia, pues es un factor de riesgo. Tenemos los antecedentes familiares de cáncer en la familia, sobre todo porque el cáncer de mama tiene una predisposición hereditaria muy importante. Pasando a los factores de riesgo extrínsecos, pues vamos a tener el tratamiento hormonal en la menopausia. Aquí, pues en relación con la exposición a estrógenos exógenos. Y tenemos el tabaquismo, tanto activo como pasivo, sobre todo si ocurrió antes del primer embarazo, el consumo de alcohol, el sobrepeso y el sedentarismo. Y en la parte de la predisposición genética existe un síndrome de predisposición hereditaria a los cánceres de mama y ovario, que pues se define como la aparición de casos de estas neoplasias en una misma familia y están en relación con los genes Breast Cancer 1 y Breast Cancer 2, que pues se van a hablar de estos un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Ok, si hablamos de su etiopatogenia, como mencionaba mi compañera, vamos a tener dos genes, el Breast Cancer 1 y Breast Cancer 2. Cada uno se ubica en el cromosoma 17 y 13 respectivamente. Van a intervenir en la reparación de los genes. Sin embargo, estos genes supresores tumorales van a mantener controlado el crecimiento, pero cuando se bloquea su función, pueden causar cáncer. Se han descrito más de 2000 mutaciones para estos genes. Sin embargo, son más importantes cuando se asocian a las proteínas P53 y RAD51, ya que intervienen en la reparación del ADN y la activación de la transcripción. Si hablamos más específicamente de cada uno, el Breast Cancer 1 se cree que es responsable de aproximadamente 45% de los casos de cáncer de mama hereditario de inicio precoz y del 90% del cáncer de ovario hereditario. Este gen se ubicó en la población de judíos askenazíes, respectivamente, y se cree que son mutaciones fundadoras, es decir, que un gen o genes alterados se encuentran con mayor frecuencia en una población específica, en un grupo pequeño, y posteriormente se va diseminando hacia otras regiones. El Breast Cancer 2, por otra parte, se ubica en el cromosoma 13, en el brazo largo, y va a estar relacionado con un 35% de antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama de inicio precoz, pero no va a tener un riesgo tan alto de cáncer de ovario comparado con el 1. La mayoría de estos tumores malignos van a surgir de elementos epiteliales y se van a clasificar como carcinomas. Y dependiendo de su apariencia o su morfología, se va a clasificar microscópica o por su comportamiento biológico, se van a clasificar dependiendo de cómo sea su grado histológico o las lesiones que tengan. Otro dato que es importante mencionar es que la edad y los antecedentes heredofamiliares en primer y en segundo grado van a ser lo más importante, y también se recomienda hacer un cribado de acuerdo a la National Comprehensive Cancer Network para poder hacer el diagnóstico precoz de las pacientes que tienen antecedentes familiares, para que se hagan estudios con una edad más temprana para detectarlo. La que sigue, por favor. En cuanto a los cuadrantes más frecuentes en donde vamos a encontrar el cáncer de mama, va a ser el cuadrante superexterno, recordando que si tenemos los ganglios axilares, pues va a ser la principal vía de diseminación.
ya sea de la mama izquierda o derecha, seguido del área central, el cuadrante superointerno, el cuadrante inferoexterno y el cuadrante inferointerno. El 5 al punto 8 de las pacientes va a tener cáncer bilateral y la metástasis va a ser común a través de los ganglios axilares del mismo lado, es decir, que es ipsilateral. La que sigue, por favor. Ok, vamos a pasar a las clasificaciones. Hay distintos como formas de clasificar o de realizar la estadificación de esta neoplasia. Vamos a iniciar con el grado histológico. Este se da a través del sistema Scarp-Bloom-Richardson. Y bueno, nos habla, de acuerdo al grado, qué tan agresivas van a ser las células tumorales, en donde los tumores de alto grado, que son los de grado 3, van a tener más probabilidades de recidiva en comparación con los de bajo grado. Y además, pues van a tener un pronóstico peor, ¿no? Eh, bueno, este sistema se va a integrar por 3 ítems que van a ser evaluados de manera individual y se les va a otorgar una puntuación a cada uno de 1 a 3. Entonces, estos van a ser el grado nuclear. Esto nos habla de el aspecto del núcleo de las células cancerosas en comparación con las células normales. Entonces, pues entre menos se parezcan a las células normales, mayor va a ser la puntuación y entre más se parezcan, pues va a obtener una menor puntuación que va del 1 al 3, ¿no? Em, Hablando del índice mitótico, nos habla de que tan rápido se van a multiplicar las células cancerosas. Y también usan la escala del 1 al 3, siendo el 1 lo más lento y el 3 lo más rápido. Después tenemos la formación de túbulos, que en porcentaje nos va a hablar de qué tantas son las células cancerosas que van a estar pues formándose en túbulos. La puntuación de 1 va a significar que son más del 75%, la puntuación de 2 va a ser del 10 al 75%, y la puntuación de 3 nos dice que menos del 10% de las células van a estar en formación de túbulos. Entonces, se va a hacer la sumatoria de las puntuaciones individuales para obtener finalmente el grado. El grado 1 son aquellos tumores con una puntuación de 3 a 5 y están bien diferenciados y por lo tanto van a tener un mejor pronóstico. Los de grado 2 son con una puntuación de 6 a 7, tienen una diferenciación moderada, y los de grado 3 van de una puntuación de 8 o 9, son tumores poco diferenciados, de alto grado y por lo tanto su pronóstico es menor. ¿Le puedes dar una, por favor? Ok, aquí observamos 3 imágenes que son, bueno, muestran los diferentes grados. En la imagen A es el grado 1. Observamos que las células no son tan displásicas, hay formación de túbulos y pues por lo tanto es un tumor de bajo grado. En la imagen B, aquí observamos que hay menos formación de túbulos y las células comienzan a ser como más diferentes a lo normal. Y por último, la imagen C, aquí pues definitivamente lo que observamos es un carcinoma poco diferenciado, no hay formación de túbulos y las células son muy displásicas. Y este es pues el de peor pronóstico. Listo. ¿Le puedes dar otra, por favor? Ok, pasamos a la clasificación histológica. Entonces, pues como mencionábamos, los tumores de mama, la mayoría van a provenir de elementos epiteliales y por lo tanto van a ser carcinomas. De aquí vamos a encontrar distintos tipos histológicos. Vamos a iniciar con los carcinomas in situ, que pues se caracterizan porque las células no van a sobrepasar la membrana basal. Primero tenemos al carcinoma ductal infiltrante. Este es el tipo más frecuente de las lesiones in situ, encontrándose en un 70 a un 80%. Son generalmente multicéntricos, es decir, no afectan solo, digamos, un punto de la mama. Y su característica es que pues dentro del tumor hay una reacción desmoplásmica en la que se reemplaza el tejido adiposo y epitelial por tejido fibroso.
lo que clínicamente se traduce como a la palpación una masa dura. Ok. Después tenemos al carcinoma lobulillar in situ. En este caso, aparece en el 20% y pues se origina del epitelio de los lobulillos, ¿no? Em, Aquí, este carcinoma suele ser como un hallazgo causal ante la ausencia de como de las manifestaciones clínicas. Y pues su característica histológica es la aparición de células en sello. Ok, ahora vamos a pasar a los carcinomas invasivos. Este es un grupo más heterogéneo y van a diferir en cuanto a su clínica, sus características radiográficas y sus características histopatológicas. Ok, tenemos al carcinoma ductal infiltrante. Este aparece en un 70% de los casos de lesiones invasivas. Son tumores indurados a la palpación, porque igual hay una respuesta desmoplástica bastante significativa. Ok, después tenemos el carcinoma lobulillar infiltrante, que aparece del 5 al 10% de las lesiones invasivas. Es el segundo tipo más común dentro de estas. Y macroscópicamente, pues puede tener una forma similar al carcinoma ductal. Sin embargo, aquí se caracteriza porque histológicamente las células se van a agrupar como en fila india. Por lo tanto, lo que se obtiene es como un engrosamiento difuso. Em, con frecuencia pues, se va a presentar de manera bilateral o multicéntrica. Y aquí estos suelen tener metástasis más tardías en relación con el carcinoma ductal. Otros tipos menos frecuentes van a ser los siguientes que voy a mencionar. Tenemos al carcinoma tubular, que pues en algunas bibliografías refieren que se presenta en el 5% de los casos, aunque algunas series reportan frecuencias mayores de hasta 20%. Este es un tumor con un grado histológico bajo, por lo tanto tiene un pronóstico favorable. Y es muy raro que existan metástasis en este tipo histológico. Bueno, y pues su grado histológico bajo se relaciona con que, como su nombre lo dice, pues el tumor tiene una formación bastante elevada de túbulos y pues el grado nuclear es bajo. Ok, pasando al carcinoma mucinoso, su nombre lo recibe porque las células tumorales aquí van a producir cantidades aumentadas de mucina extracelular. Y esto clínicamente se traduce en que los tumores a la palpación son blandos o incluso gelatinosos. También son de un pronóstico favorable y aparecen con mayor frecuencia en pacientes de la tercera edad. Después tenemos al carcinoma medular del 1 al 2% de los casos. Es una lesión bien diferenciada, de buen pronóstico. También puede en un porcentaje ser multifocal o bilateral. Y es frecuente que aparezca en pacientes jóvenes con mutaciones del breast cancer 1. Y bueno, este carcinoma medular en ocasiones se confunde con fibroadenomas. Y por último tenemos al carcinoma micropapilar o papilar. Es el menos frecuente de estos que estamos mencionando, en menos del 1%, pero también tiene buen pronóstico porque, no, perdón, es un tumor de crecimiento lento, pero a pesar de tener este crecimiento lento, tiene una mayor agresividad y por lo tanto pues tiene un pronóstico peor, ¿no? Con frecuencia va a afectar a los ganglios regionales, con lo que también pues, puede haber como metástasis. Listo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Pasamos a la clasificación molecular. Aquí vamos a dividirlo en 3 tipos bien caracterizados. El primero va a ser los tipos luminales,
Su característica es que van a expresar receptores hormonales, que son los de estrógeno y progesterona, y a su vez se dividen en dos. El subtipo luminal A, que aparece del 30 al 70% de este tipo. Sus grados histológicos son bajos, con un índice de proliferación también bajo. Presenta sobre todo receptores de estrógeno y es de este tipo el de mejor pronóstico. Después tenemos al luminal B, que aparece en el 15 al 20% de los casos. Aquí tanto su grado histológico como su índice de proliferación va a ser más alto y por lo tanto va a tener peor pronóstico. Presenta en menor concentración, por así decir, los receptores de estrógeno en relación con el subtipo luminal A, pero pues va a tener la presencia de estos receptores y en un porcentaje también va a presentar una expresión de HER2. Ahora vamos a pasar al siguiente tipo, que es el tipo HER2 enriquecido. Ok, el HER2 es un oncogen que su producto génico funciona como receptor de factor de crecimiento. Por lo tanto, pues va a tener una proliferación mayor y tiene un grado histológico con un índice de proliferación elevado. Entonces, la característica de estos subtipos es que pues expresa este receptor. Representa del 10 al 15% de los carcinomas de mama y en un porcentaje del 30 al 40% también pueden expresar receptores hormonales. Y por último tenemos al tipo basal, también conocido como triple negativo, porque en estos casos van a haber ausencia de expresión de tanto receptores hormonales como de HER2. Son tumores agresivos y de peor pronóstico. Y sobre todo se observan en pacientes jóvenes que pues tienen alguna mutación, ya sea en los genes del breast cancer 1 o el breast cancer 2. Y a su vez se divide en 4 subtipos. El basal-like 1, que además expresa, o más bien sobreexpresa, genes de replicación del DNA, por lo tanto tiene una alta proliferación. El basal-like 2, que también tiene incrementado genes y factores de crecimiento. Inmunomoduladores, el tipo de inmunomoduladores, que es también un subtipo triple negativo, pero además tiene un alto infiltrado de linfocitos. Y por último tenemos al luminal con receptor de andrógenos, que como su nombre lo dice, pues va a presentar altos niveles del receptor de andrógenos. Listo, ¿le puedes dar a la siguiente? Ok, vamos a pasar a la estadificación TNM. Pues como ya sabemos, todos los cánceres van a tener su estadificación específica. Y bueno, la actualización más, la edición más actualizada de esta clasificación es la 8ª. El sistema que lo estadifica lo da la American Joint Committee on Cancer. Y pues vamos a tener, primero pues en términos generales vamos a explicar las 3 letras principales que pues las van a dividir, ¿no? Tenemos la letra T, que nos habla del tamaño del tumor, y en T1 va a ser un tumor que mide de 0 a 2 centímetros. En T2 es un tumor que mide de 2 a 5 centímetros. T3 para los tumores de más de 5 centímetros, y en caso de T4 son aquellos tumores que ya han infiltrado a la piel de la pared torácica, perdón, a la piel o a los músculos de la pared torácica. Ok, después tenemos a la N, que nos habla de los nodos linfáticos y su invasión. Aquí se puede hacer tanto por, digamos, la identificación de los nódulos por el cirujano o por patología, que vamos a ver ahorita en la tablita cómo se señala, ¿no? En caso del N0 es cuando no hay invasión a nódulos linfáticos. N1 es cuando hay infiltración
a los nódulos axilares homolaterales. N2 es cuando, además de infiltración, se pueden palpar nódulos como con forma de bulto, y aquí puede haber afectación tanto de los ganglios axilares homolaterales como de la cadena mamaria interna. Y en el N3 vamos a tener que haya afectación de nódulos infraclaviculares o de supraclaviculares o de la cadena mamaria interna. Y para la M, pues nos habla de metástasis. M0 es que no hay metástasis y M1 es que ya existe metástasis, que puede ser desde una micrometástasis a una metástasis a distancia. ¿Le puedes dar una, por favor? Ok, bueno, creo que no se ve como muy bien, pero bueno, esta es la tablita que nos da toda la estadificación TNM. Además de estos elementos como principales que ya les mencioné, hay otros que son importantes de reconocer. Cuando hay un sufijo IS, nos habla de que es un tumor in situ. Ahora, cuando vemos como una X, en caso como de las primeras filas, es cuando no se pudo realizar como la evaluación, ya sea del tamaño del tumor o de la metástasis o pues de los ganglios linfáticos. Cuando aparece el prefijo de la letra P, nos habla de que es la interpretación histopatológica, y sobre todo lo vemos en la interpretación de la afectación a ganglios linfáticos. Y, y creo que ya de esto, aquí se las dejo para que igual la chequen con más detenimiento. La siguiente, por favor. Ok, y ya para terminar con todas estas clasificaciones, vamos a hablar del BIRATS. Ya en una clase anterior ya nos habían hablado un poquito de esta, pero bueno, en términos generales, retomamos que va a ser la estandarización de los hallazgos en la mamografía. Y entonces es importante esto porque de acuerdo a la categoría que se le otorga, va a existir una acción que se deba de realizar, sobre todo pues para una detección o tratamientos oportunos, ¿no? Entonces, iniciamos con la categoría 0. Esta no significa que no haya un porcentaje de probabilidad de malignidad. Al contrario, la información obtenida es insuficiente para el diagnóstico. Por lo tanto, va a haber un 13% de probabilidad de malignidad, y aquí la acción sugerida es que se realicen nuevas evaluaciones, ya sea con otra mamografía u otros estudios de imagen, y que se haga la referencia de la paciente a un servicio de patología mamaria. Ok, en la categoría 1, aquí sí la interpretación es negativa, en donde no hay hallazgos que reportar, y se sigue con la detección oportuna del cáncer, que es con la mastografía anual a partir de los 40 años de edad. En la categoría 2, lo que se observan son hallazgos benignos, que también la acción a tomar es seguir con la detección oportuna del cáncer. En la categoría 3, aquí se encuentra que hay probables hallazgos benignos, pero que hay una probabilidad de de menos del 2% de malignidad. Entonces, en estos casos se recomienda que durante los 2 a 3 años siguientes se haga una evaluación por mamografía semestral, y si no existe como hallazgos que nos hagan sospechar de malignidad, entonces se continuará con su detección oportuna normal. Y pues de ser posible, también se recomienda la referencia a un servicio de patología mamaria para pues un examen más minucioso. En la categoría 4, aquí ya hay hallazgos con sospecha de malignidad, y a su vez se dividen en 3. El 4A, la probabilidad es del 2 al 9%, en el 4B la probabilidad es del 10 al 94%, y en el 4C la probabilidad dije 94, ¿verdad? Es del 10 al 49%, y perdón, en la 4C ya la probabilidad va del 50 al 94%.
La acción a tomar en estos casos es la toma de una biopsia de la lesión y la referencia al servicio de patología mamaria en un término de menos de 10 días. Ahora, para la categoría 5, aquí los hallazgos son clásicamente malignos, con una probabilidad de más del 95% de malignidad. Por lo tanto, lo que se recomienda es la toma de la biopsia y la referencia a un servicio de patología mamaria. Y por último, la categoría 6 ya nos habla de pacientes que en donde a través de la biopsia ya se conoce que hay una malignidad, ¿no? de estas lesiones y en este momento pues ya se tendrá que estar realizando el tratamiento adecuado en estas pacientes. Okay. Listo. La que sigue, por favor. Ok, y de acuerdo a su diagnóstico clínico, el cáncer de mama se puede presentar de una forma sintomática, que va a ser lo más común hasta que esté en estadios mucho más avanzados, o se puede manifestar como una tumoración palpable dura y no dolorosa, que va a tener cambios en la piel o anormalidades en el pezón. Más adelante hablaremos un poquito del cáncer de mama inflamatorio, que va a tener algunas particularidades comparado con el cáncer de mama normal, que a la exploración física y la inspección de la piel, lo que vamos a encontrar va a ser una lesión mamaria sospechosa, que va a ser esta masa o tumoración, y se tiene que hacer el proceso diagnóstico para confirmar o descartar la malignidad. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a su diagnóstico, va a ser importante hacerlo con una mamografía, ya que este va a ser el estudio con mayor sensibilidad a detectar alguna anomalía, masa o densidad del tejido blando o microcalcificaciones en la mama. Se recomiendan mujeres de los 40 a los 60 años de edad para la detección oportuna y su revisión periódica, y las proyecciones que tenemos son las proyecciones laterales. Una es la oblicua y otra es es la medio lateral oblicua y la craneocaudal. Estas, ¿cómo se colocan? En la vista craneocaudal se va a levantar la mama y se coloca sobre la placa y se va a aplicar la compresión desde arriba. Y en la vista medio lateral oblicua, la mama se va a comprimir y se va a tomar una imagen desde el ángulo oblicuo de la mama. Lo que queremos encontrar, pues como les mencionaba, eran masas, calcificaciones, asimetrías o distorsiones arquitectónicas de la mama. Y como estaba mencionando mi compañera, la clasificación de BIRATS va a ser eh, nuestra ayuda o nuestro apoyo para poder describir la morfología y la distribución de estas calcificaciones. La que sigue, por favor. Aquí, por ejemplo, en esta tablita, como les mencionaba, podemos hacer el diagnóstico diferencial con una enfermedad de la mama benigna o maligna. Las típicamente benignas están en la parte superior, las sospechosas y por su tipo de distribución, ya que sean dispersas, agrupadas, gruesas, finas, o si ya tenían una previa aparición o si son de nueva aparición. Todo va a depender de acuerdo al momento que se requiere el estudio, y si es una persona que necesita hacerse el cribado porque tiene antecedentes heredofamiliares, pues es necesario compararla con mamografías previas. La que sigue, por favor. Y, por ejemplo, las recomendaciones de cribado en esta tablita son si ya se hizo el diagnóstico de cáncer lobulillar, para que se siga haciendo la mamografía anualmente. Si tiene antecedentes heredofamiliares de primer e incluso de segundo grado, se recomienda 10 años antes de la edad del familiar al momento del diagnóstico, pero no antes de los 25 años. También si tuvo irradiación en manto para el linfoma de Hodgkin, es 8 años después de completar todo su tratamiento con radioterapia, y si se tiene la mutación, pues se recomienda empezar de los 25 a los 35 años. Y pues aquí está la tablita otra vez porque es de suma importancia tenerla en mente en el momento del diagnóstico para poder evaluar las lesiones que se encuentran en la mama. La que sigue, por favor.
En cuanto a la ecografía mamaria, se va a utilizar tanto para una lesión benigna o maligna, sin embargo, no va a ser el único método de diagnóstico con el que nos podemos apoyar, ya que la mamografía siempre va a ser nuestro principal estudio de gabinete, ya que tiene una alta sensibilidad. Y las características que podemos encontrar en la ecografía, en este caso, serían la hipoecogenicidad, las calcificaciones internas o algún tipo de sombreado. También para lo que nos va a ayudar la ecografía principalmente es para poder hacer nuestra biopsia y tomar una muestra una vez que se detecta la masa o el quiste o alguna calcificación. Nos puede servir como guía para tomar la muestra. La que sigue, por favor. En cuanto a la resonancia magnética, se va a utilizar principalmente en mujeres con alto riesgo de cáncer de mama, con los antecedentes, pero por sí sola no va a ser lo suficientemente específica como para usar solamente un estudio de imagen. Siempre vamos a utilizar en combinación con la mamografía o solo la mamografía. Aquí se menciona porque si el cáncer es invasivo, pues es importante hacer la resonancia magnética para que nosotros podamos encontrar qué tanto se ha diseminado a través de los ganglios linfáticos y qué otros tejidos ha afectado. La sensibilidad, perdón, la sensibilidad de la resonancia magnética es del 84% y la especificidad es del 96.1% y la de la mamografía es 98.5%, entonces sigue siendo superior. Y lo que nosotros podemos encontrar en la resonancia pueden ser márgenes de masa irregulares o espiculados, el realce interno heterogéneo o de tabiques internos, como lo vemos en la imagen. La que sigue, por favor. Y el diagnóstico positivo del cáncer de mama, pues siempre va a ser histológico. Y para esto vamos a hacer una biopsia con aguja. Es de esta forma en la que se hace porque su coste es bajo y es bastante sencillo de realizar porque se puede hacer en consultorio y pues si el médico tratante tiene la ecografía, va a ser mucho más sencillo poder hacerlo. La principal biopsia que se realiza es la punción aspiración con aguja fina y, como les mencionaba, se realiza bajo la guía ecográfica. ¿Y me podrías dar la que sigue, por favor? Y pues aquí está un videíto que explica un poquito cómo es que se introduce la aguja, pero es solamente para tener la visualización de que se está funcionando exactamente el sitio para poder hacer el análisis citológico posteriormente. La técnica es que la mama se va a desinfectar con alcohol y el médico enfrente de la paciente va a realizar la punción. Se va a utilizar una jeringa de un calibre de 21 a 25 y con 10 mililitros de la jeringa. Y no es porque se vayan a aspirar 10 mililitros, sino que nos va a ayudar a hacer el vacío con aire de aproximadamente 3 milímetros para poder hacer la expulsión del contenido que se tome con la jeringa en el portaobjetos. Una vez que se introduce la aguja en la lesión, se aplica la succión en la jeringa y si la masa, por ejemplo, es un quiste, se va a evacuar líquido. Pero si es una masa dura, pues lo importante no es que tomemos una muestra gigante, sino que tomemos la muestra suficiente con la aguja para poder colocarla sobre el portaobjetos. Y se van a realizar en diferentes zonas de la mama para tener muestras de toda el área y que no nos vayamos a saltar en el momento del diagnóstico citológico una parte que esté afectada por la lesión maligna. La muestra se pone en el portaobjetos y posteriormente se lleva al laboratorio. La que sigue, por favor. Como les decía, nada más es para ver que se puede visualizar a través de la ecografía y confirmar el sitio de la punción.
Y listo. Yo creo que ya con esa parte del video. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar al tratamiento. Pues es importante mencionar que el tratamiento debe de, ser realizado por un equipo multidisciplinar, pues que incluya ginecólogos, cirujanos, médicos oncólogos, em, radioterapeutas, también otro tipo de personal de la salud que requiera como estar al pendiente de pues, la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Pero bueno, en términos generales vamos a tener como el tratamiento local, que es el tratamiento quirúrgico. Y por otro lado tenemos los tratamientos sistémicos, que vamos a ver más adelante, que van a ser sobre todo ayudantes a la cirugía. Entonces, pues hablando del tratamiento quirúrgico, eh, siempre se debe de buscar que sea lo más conservador posible, ¿no? Pues iniciando con la tumorectomía, esta va a ser utilizada sobre todo en los carcinomas in situ y consiste en solamente la resección del tumor con márgenes que sean negativos. Se recomienda que al menos se dejen márgenes de 2 milímetros y que estos pues sean negativos. Ahora, después vamos a tener en la mastectomía, que vamos a tener diferentes como modalidades, y pues en estos casos son cuando pues ya no son carcinomas in situ o son multifocales. En el caso de la mastectomía simple o total, aquí lo que se extirpa es toda la mama, pero no se van a extirpar ni los ganglios ni los músculos. Se hace cuando observamos carcinomas multifocales. Después tenemos la mastectomía radical modificada. Em, Esta pues va a consistir en la exéresis de la mama y los ganglios linfáticos axilares que van a estar afectados. Y se realiza cuando se diagnostica un cáncer de mama invasivo. Después tenemos a la mastectomía radical. Aquí pues se va a extirpar la totalidad de la mama, los ganglios linfáticos y los músculos de la pared torácica, pues que se vieron como invadidos, ¿no? Em, es en la enfermedad invasiva avanzada y la bibliografía refiere que actualmente esta es poco utilizada, ya que pues, se prefieren como un abordaje más conservador, pero en los casos donde sí hay invasiones, sobre todo en el músculo pectoral mayor, pues aquí se recomienda que la resección de este no sea total, sino limitada a pues, las áreas afectadas. También dentro del tratamiento quirúrgico es importante tener en cuenta el abordaje de la axila, eh, pues por la diseminación a los ganglios linfáticos. Entonces, para detectar si hay diseminación, se va a usar la técnica de la biopsia selectiva del ganglio centinela. Esta se puede hacer durante la cirugía y lo que se hace es que el ganglio centinela, que es el primer ganglio al que van a drenar los vasos linfáticos que estén drenando el área del tumor, pues ese primer ganglio se va a identificar a través de pues, la inyección de un radiocoloide o un colorante para que lo puedan marcar, se pueda extraer solamente ese ganglio y ese se va a enviar a pues, su estudio histopatológico y de acuerdo a los resultados obtenidos, si ya pues existe una afectación ganglionar, entonces ya se puede decidir si se va a realizar la linfadenectomía, que pues esta para considerarse que hay un adecuado vaciamiento axilar, se deben de extirpar al menos 10 ganglios de la cadena que esté pues sí, drenando a esa zona del tumor. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, pasando al tratamiento sistémico, vamos a tener diferentes modalidades de tratamiento. Aquí, pues, vamos a tener, por ejemplo, iniciando con la radioterapia, esta, pues, es tomada, puede ser como tratamiento adyuvante, que es después de la cirugía,
para reducir el riesgo de recidiva de esta neoplasia. O puede ser una radioterapia paliativa. Esta en los casos de cáncer de mama metastásico, y el objetivo pues será aliviar los síntomas provocados por las metástasis. Después tenemos el tratamiento hormonal. Este tratamiento hormonal también pues va a tener diferentes modalidades. Se aplica sobre todo a los carcinomas con el tipo molecular luminal, ya sea A o B, que son aquellos que, pues, si recordamos, expresan los receptores de estrógeno y progesterona. Ok, cuando es neoadyuvante, se realiza antes de la cirugía y su objetivo es valorar la hormonosensibilidad in vivo del tumor. En caso de que exista una respuesta a los fármacos, entonces se puede favorecer la cirugía conservadora. Después tenemos el tratamiento adyuvante. Este es después de la cirugía con el objetivo de reducir el riesgo de recidiva y de muerte. Y en caso de la enfermedad avanzada en los tipos luminales, pues el tratamiento hormonal es de primera línea en estos pacientes. Ok, los fármacos que se utilizan son para las pacientes tanto premenopáusicas como posmenopáusicas, el tamoxifeno, que bloquea los receptores de estrógeno a nivel mamario. También tenemos los inhibidores de la aromatasa. Este se utiliza en pacientes posmenopáusicas para disminuir la síntesis de estrona. Y los análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas en las mujeres premenopáusicas para inhibir el eje hipotálamo hipófisis ovario. Ok, pasando al tratamiento biológico, aquí lo que se tiene o el objetivo de este será como atacar específicamente sobre las moléculas que expresen las células tumorales y por lo tanto como actuar sobre la proliferación y diseminación de estas. El primer fármaco descubierto y el más utilizado es el trastuzumab. Es un anticuerpo monoclonal que bloquea al receptor HER2 y por lo tanto va a evitar que tenga como su acción biológica, que es como un receptor de los factores de crecimiento, y va a disminuir la proliferación de las células tumorales. A partir de pues se han como sintetizado nuevos fármacos, pero bueno, este fue el primero y es el más utilizado. Como vemos en la imagen, pues esquemáticamente cómo bloquea al receptor HER2 y de esta manera pues inhibe esa proliferación. Y bueno, pasando con la quimioterapia, también pues es uno de los pilares del tratamiento sistémico en el cáncer de mama. Lo vamos a administrar en también 3 escenarios, que puede ser adyuvante, después de la cirugía, neoadyuvante para conocer la sensibilidad de el tipo específico de cáncer ante los fármacos quimioterapéuticos. Y pues estas dos modalidades a lo que nos ayudan es a disminuir el riesgo de recidiva y el riesgo también de muerte, ¿no? Sobre todo en la enfermedad precoz. Ahora, también tenemos la otra aplicación, que es en caso de la enfermedad metastásica con el objetivo paliativo, ¿no? De disminuir pues los síntomas. Y es muy importante mencionar que la bibliografía refiere que en aquellos pacientes que presentan un carcinoma con sobreexpresión del HER2 o con que sea del tipo molecular triple negativo, siempre se va a considerar la quimioterapia adyuvante, porque estos tumores tienen un alto riesgo de recidiva. A pesar de que se esté, por ejemplo, en caso del HER2 con el tratamiento biológico, aún así hay que considerar la quimioterapia adyuvante. ¿Le puedes dar otra, por favor? Y bueno, en esta diapositiva vamos como a integrar un poquito más pues las modalidades terapéuticas que tenemos de acuerdo a ciertas situaciones. En el caso de los carcinomas in situ, pues el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿no?
En el carcinoma lobular in situ va a ser la tumorectomía y dependiendo del grado histológico del tumor, se puede valorar si se requiere una quimioterapia adyuvante o no. En el caso específico de un carcinoma lobular in situ pleomorfo, aquí tiende a ser como más, bueno, tiene que tener como más recidivas y por lo tanto el tratamiento tiene que ser un poco más intensivo, ¿no? Asegurándonos de que existan los bordes negativos al momento de la decisión y aquí sí se considera la radioterapia adyuvante. En el caso del carcinoma ductal in situ, también el tratamiento va a ser a partir de una tumorectomía con bordes negativos y también podemos considerar la radioterapia posoperatoria en ciertos casos. Ahora, para el tratamiento del cáncer de mama invasivo en estadios tempranos, tenemos este algoritmo que nos habla del tratamiento posoperatorio, ¿no? Recordando que pues, la cirugía siempre es como el tratamiento em, local principal. Y bueno, en caso de que exista expresión de receptores hormonales sin amplificación de HER2, la opción de tratamiento adyuvante será la terapia hormonal o la quimioterapia. Ahora, en caso de los carcinomas que expresen tanto los receptores hormonales como amplificación de HER2, en estos casos también agregamos a la terapia hormonal y a la quimioterapia la terapia biológica anti-HER. Y en los casos de los carcinomas triple negativo, aquí pues el tratamiento adyuvante de elección es la quimioterapia. Y en caso de la enfermedad metastásica, hasta el momento esta es una enfermedad tratable, pero pues no tiene cura. Entonces, los objetivos del tratamiento serán prolongar la supervivencia de los pacientes, aliviar la sintomatología asociada a la metástasis y, sobre todo, pues mantener la calidad de vida de nuestros pacientes. Listo, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, y vamos a pasar a las localizaciones más frecuentes de metástasis. En esta imagen, lo que observamos son, de acuerdo al tipo molecular, cuál es el porcentaje pues, de metástasis, ¿no? Y bueno, de primera instancia, pues siempre vamos a encontrar que la diseminación primaria o más frecuente va a ser a los ganglios linfáticos, axilares o molaterales. Ahora, los sitios de metástasis a distancia más frecuentes van a ser hueso, pulmones y el hígado. Y de acuerdo, como les decía, ¿no? De acuerdo al tipo molecular, vamos a tener, digamos, el porcentaje en que se presenta. Ahora, en caso de las metástasis cerebrales, aquí se presentan con mayor frecuencia en los tipos HER2 positivo y en el triple negativo. Y también, bueno, más bien esto ocurre porque la manera en que se disemina es a través del líquido cefalorraquídeo. Ok. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, si hablamos de su pronóstico, la mayoría de las recurrencias van a ser dentro de los primeros 5 años de diagnóstico y de acuerdo al Grupo Internacional del Estudio de Cáncer de Mama, los cuales hicieron ensayos clínicos para investigar el riesgo anual de recurrencia, los hallazgos fueron que los primeros 5 años se tuvo una incidencia del 10.4%, con un pico entre el primer y el segundo año, respectivamente. Y los riesgos de recurrencia en los siguientes 5 y 10 años van a ser del 11 y el 19%. Es por eso que los sobrevivientes que completaron el tratamiento para el cáncer de mama deben someterse a un seguimiento regular y también se debe realizar una mamografía anual en pacientes que se sometieron a una terapia conservadora de la mama. No se recomienda, por ejemplo, la resonancia magnética o el ultrasonido, ya que como habíamos hablado, la mastografía va a ser el método diagnóstico de preferencia. La que sigue, por favor. Y bueno, su prevención, el 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama y la mastografía pues se va a realizar a partir de los 40 años.
Y la paciente, o ya sea que vaya al consultorio, se puede realizar esta exploración a la palpación, ya sea en círculos, líneas o de forma radial, para revisar si hay una masa o tumoración que sea que no sea fija y si tiene otras manifestaciones clínicas, como si se presiona ligeramente el pezón, si hay alguna secreción anormal, pues referirla a su ginecólogo y hacer la valoración médica. La que sigue, por favor. Vamos a hablar un poquito del cáncer de mama en hombres brevemente. La que sigue. Ya que este va a ser bastante infrecuente y representa el 0.8 de todos los cánceres de mama y menos del 1% de los nuevos diagnósticos, y la muerte en hombres va a ser de 0.2%. Entonces la mortalidad es bastante reducida y la edad frecuente de diagnóstico va a ser a los 68 años, que son 5 años más que en las mujeres. Y los factores de riesgo que pueden tener van a ser la edad avanzada, la exposición a la radiación, factores como alteración de estrógenos y andrógenos, enfermedades testiculares, infertilidad, obesidad, cirrosis, y también los que tienen una predisposición genética en el síndrome Klinefelter con el cariotipo 47XXY, y principalmente los que tienen alguna mutación en el breast cancer 2, lo cual va a ser muy importante porque solo así es como el cáncer de mama en hombres es más frecuente a través de la genética de este gen. Los estudios de patología, la mayoría, un 90%, van a ser carcinomas ductales invasivos. Y en cuanto a su diagnóstico, va a ser exactamente el mismo que en las mujeres, una masa mamaria, y se va a hacer las pruebas de imagen de la mama y biopsia que habíamos comentado. Y si el paciente tiene adenopatías, pues también se tiene que eh, revisar y hacer la exploración y la evaluación necesaria para poder hacer su estadificación. Y el tratamiento pues va a seguir las mismas directrices que comentó mi compañera, dependiendo de cuáles sean las opciones terapéuticas con su estadificación y la extensión local del tumor. Si requiere tratamiento hormonal, el cual se lleva a cabo con tamoxífeno, que puede ser posquirúrgico, y se recomienda principalmente en pacientes con ganglios positivos, y la quimioterapia complementaria, que también va a ser necesaria, de nuevo, dependiendo de la estadificación del paciente. La que sigue, por favor. El cáncer de mama inflamatorio también va a ser importante porque este va a tener unas características diferentes al cáncer de mama común. Y pues bueno, fue descrito por primera vez en 1814, perdón, pero va a ser mucho más frecuente en África, especialmente en Túnez y en los países árabes. Aquí en México el porcentaje prácticamente es nulo y se va a presentar en mujeres mucho más jóvenes, alrededor de los 42 años, con una incidencia aproximadamente a los 57 años. Es decir, que aparece de 8 a 12 años antes que el cáncer de mama como lo conocemos. Y la edad joven en el primer embarazo y una lactancia de más de 24 meses los describen como factores de riesgo para que sea un cáncer de mama agresivo. La obesidad también va a ser un factor de riesgo. El cuadro clínico es que va a ser de evolución rápida, aproximadamente entre 3 a 6 meses. Y su percepción de la mama, la paciente puede describir que tiene un nódulo o una masa, pero principalmente van a ser los fenómenos inflamatorios cutáneos, es decir, que puede tener edema, eritema o una sensación de calor, que va a afectar gran parte de la glándula, y puede haber una retracción o una deformación del pezón, como vemos en la imagen. En algunas pacientes va a ser más discreto, en otras pacientes pues va a ser mucho más agresivo. Y si es agresivo, el color de la piel puede ser un poco violáceo, rojo oscuro o púrpura. Y también podemos tener una mastitis debida a la malignidad del proceso que está viviendo la paciente. También la piel de naranja se va a manifestar por una exageración o una exteriorización de los folículos pilosos,
y como les decía, la rapidez de la evolución y la extensión de los fenómenos inflamatorios son como nosotros vamos a poder diferenciar de un cáncer de mama inflamatorio y uno no inflamatorio. La afectación bilateral va a ser rara y la anamnesis principalmente se va a enfocar en los signos osteoarticulares, pleuropulmonares y neurológicos, porque debido a su evolución, tiene un alto riesgo de metástasis. Y la exploración física, pues se va a hacer igual que en el cáncer de mama, solo que pues vamos a insistir en que las manifestaciones clínicas que podemos tener son el edema, eritema, la piel de naranja, y el diagnóstico, de acuerdo a la Conferencia Internacional de Houston de Cáncer de Mama Inflamatorio en 2009, nos da como pequeño, bueno, no pequeños, nos da la clasificación de cómo nosotros podemos encontrar datos importantes, como la instauración rápida del eritema, edema o piel de naranja, si encontramos o no una masa palpable, los síntomas que evolucionan en un periodo de 6 meses, que afecta un tercio de la mama, si tenemos afectación ganglionar axilar, si tenemos anomalías en el pezón, y pues el diagnóstico se va a hacer a través de diagnóstico de imágenes. De nuevo, la mastografía va a ser nuestro principal estudio de imagen, y la ecografía también nos puede ayudar, pero lo importante es hacer nuestro diagnóstico histológico a través de biopsia. Y su tratamiento, pues, va a ser igual que las directrices del tratamiento de cáncer de mama. Dependiendo de la estadificación del paciente, es si va a requerir cirugía o quimioterapia neoadyuvante. ¿Le das un clic, porfis? Y bueno, esta es una imagen de cómo se vería el cáncer de mama inflamatorio en una mastografía. La que sigue, por favor. Ok, también tenemos la enfermedad de Payet, que pues esta es una manifestación poco frecuente del cáncer de mama, pero aparece en el 1 al 3% de los casos nuevos. Clínicamente se observa, como lo vemos en la imagen, es una placa eritematosa crónica que va a afectar al área del pezón y la areola, y esta puede ser infiltrada, puede tener exudado. La forma de las lesiones son redondas, ovaladas o policíclicas, pero pues su característica es que van a estar bien delimitadas en relación con la piel como alrededor. Su color va a variar del rosado al rojo. El tamaño puede ser de 0.3 a 15 centímetros, y hay ciertos como datos que nos pueden hacer sospechar de una pues de una neoplasia invasiva, ¿no? Como es la retracción, la ulceración o el sangrado del pezón, o que existan nódulos en esta área. Ahora, principalmente se va a asociar a un carcinoma in situ, pero también puede asociarse a un carcinoma invasivo. Y en general esta enfermedad, en el 85 al 88% de los casos, pues sí va a ser como, va a tener una malignidad, ¿no? ¿Le puedes dar un clic, por favor? Ok, lo que observamos en esa imagen es como la característica histológica de esta enfermedad, que son las células de Paget. Son la que vemos como en un asterisquito, bueno, marcada con el asterisco, y estas se localizan en la membrana basal. Son células grandes, de forma redonda. Su citoplasma es abundante y de color claro, y sus núcleos los vamos a observar irregulares con nucleolos muy grandes. Y bueno, dentro de pues el diagnóstico, nuevamente, se va a hacer de la misma manera que ya lo vimos viendo en los demás, bueno, anteriormente nos los mencionaban. Y dentro del tratamiento, pues igual sigue las mismas como líneas del tratamiento. En caso de que la enfermedad, bueno, la enfermedad de Payet se manifieste sin una masa palpable a la exploración física y la mamografía sea normal, aquí el tratamiento es conservador, que consiste en la escisión de la placa areolomamilar, y pues se puede considerar el uso de radioterapia para evitar las recidivas.
Ahora, en caso de que la enfermedad se asocie a una masa palpable o que encontremos anomalías mamográficas, esto nos habla de que hay una lesión invasiva subyacente pues, la placa, ¿no? Y en estos casos, pues dependiendo del tamaño de la lesión, si es in situ, si no es multifocal, pues se puede decidir hacer la exéresis en monobloque tanto de la neoplasia como de la placa aerolomamilar. O en caso de que pues pues sí, el carcinoma sea invasivo o exista como multifocalidad de la lesión, aquí pues se tendrá que realizar una mastectomía simple. Pero como ya les mencionaba, esta enfermedad generalmente se asocia a carcinomas in situ y pues igual el tratamiento adyuvante va a seguir las mismas directrices acorde a cuál sea el tipo histológico y molecular. Y bueno, si la enfermedad es invasiva o no. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, no sé si hasta ahorita alguien tenga alguna duda o algún comentario o podemos pasar al caso clínico. Bueno, parece que no, entonces, ¿nos das la que sigue, porfis? Mujer de 62 años, tabaquismo positivo, menopausia a los 56 años, gestas 3, abortos 0, partos 3, con primer embarazo a los 21 años. Destaca el antecedente familiar de su abuela materna fallecida por cáncer de mama, remitida de su ambulatorio por presentar adenopatía axilar derecha. A la exploración destaca adenopatía axilar derecha móvil de aproximadamente 4 centímetros. Ambas mamas son hipoplásicas y simétricas. No se palpan nódulos ni adenopatías en la axila izquierda. Se realiza mamografía en la que se observan alteraciones focales sospechosas de carcinoma. En el examen ecográfico se visualizan múltiples adenopatías axilares derechas, la mayor casi de 4 centímetros, todas ellas de aspecto patológico. Se realiza corbiopsia del ganglio más superficial. Se practica resonancia magnética nuclear mamaria, donde se observan voluminosas adenopatías axilares derechas, la mayor de 4.3 centímetros de diámetro. También llama la atención un foco de captación nodular de 6 por 5 milímetros de diámetro a 2 centímetros de la areola, con captación intensa y precoz de contraste y moderada sospecha de malignidad. La que sigue, por favor. La pregunta 1 es, ¿cuál de los factores de riesgo de cáncer de mama eh, ¿cuáles son los factores de riesgo de cáncer de mama en este caso? La Sí. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Y pues la justificación es que el riesgo más importante para el cáncer de mama es la edad, así como los antecedentes familiares sobre la predisposición genética de esta neoplasia, además del tabaquismo. Ok, perfecto. La que sigue, por favor. Ok, la segunda pregunta es, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que nos hacen sospechar de cáncer de mama en la paciente? Ujú, muy bien. ¿Le puedes dar un clic, por fin? Ok, es la C, la adenopatía axilar derecha. Y aquí pues la justificación es que el hallazgo de una adenopatía axilar en ausencia de un tumor primario o que sea poco evidente, pues no es tan frecuente, pero sí nos obliga a pensar y descartar una metástasis axilar de un carcinoma de mama oculto, que pues es lo que se muestra en este caso. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el método confirmatorio de cáncer de mama? Sí, muy bien. Ujú. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Y pues sí, para Ok. sospecha de malignidad, la toma de muestra de tejido. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí vemos un complemento al caso. El informe anatomopatológico nos informa que es una metástasis de un carcinoma que tiene una inmunopositividad para HER2 y es negativo para los receptores de estrógeno y progesterona. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el tratamiento
para la paciente. Sí, muy bien. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Ok, aquí la justificación es que, ok, el tratamiento va a ser el abordaje quirúrgico y después se va a realizar después de una quimioterapia neoadyuvante. La justificación es que, como les mencionaba, tanto los tipos moleculares HER2 como el triple basal se benefician del tratamiento con la quimioterapia, ya sea neoadyuvante o adyuvante. Listo. La que sigue, por favor. Y bueno, en conclusión, pues el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común a nivel mundial, de acuerdo a la OMS, y es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, por lo que es importante pues conocer desde los factores de riesgo, su etiopatogenia y pues identificar a las pacientes de alto riesgo para aplicar las diferentes estrategias de prevención y detección oportuna. Recordando que la mastografía anual a partir de los 40 años es una recomendación muy importante en todas las mujeres y pues que el diagnóstico definitivo se debe de hacer siempre con biopsia. En cuanto al manejo, pues va a ser importante destacar que es de carácter multidisciplinario y sobre todo las pacientes de alto riesgo deberán ser referidas a centros de tratamiento de cáncer de mama. Y bueno, por último, es importante conocer el pronóstico de esta enfermedad y enfatizar en el mantenimiento de la calidad de vida de los pacientes. Y bueno, creo que llegó una pregunta. Bueno, la pregunta dice que no sé si es para nosotros o para el grupo, o es alguien del grupo, es que es, bueno, la pregunta dice que si la terapia hormonal es un factor de riesgo combinado o puede ser aislado. Em, Ay, no sé, no entiendo la pregunta. No sé si se refiere a que es la terapia hormonal combinada o solo con estrógenos, o si se refiere a que es tanto factor intrínseco como extrínseco. Creo que sí se refiere a eso, Alexa. A la de Ajá, que si anticonceptivos sería hormonales. combinados o es individual. Ok, sí. Pues va a ser tanto de los anticonceptivos orales combinados como de los estrógenos solos, ¿no? Porque al final el factor de riesgo viene de la exposición exógena a estrógenos. Entonces, es en ambos. Ujú. No sé si alguien más tenga Gracias. otra pregunta. Sí. Bueno, le puedes dar a la siguiente. Esta es una infografía de un artículo de la revista Nature para que igual lo revisen y pues se les facilite como para estudiar. ¿Le puedes dar una más, por favor? Y bueno, estas son nuestras referencias. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. No sé si hay algún comentario, duda. Tengo una pequeña aportación nada más. Bueno, es que leí que la ecografía funcionaba más para personas, bueno, femeninos con mamas muy densas. Entonces, porque la mastografía pierde sensibilidad, entonces nada más como dato cultural, ¿no? Oh, vale, muchas gracias. Gracias, Martín. No, a ver, el ultrasonido tiene una indicación. La mastografía otra, no es dato cultural. ¿A qué pacientes se les hace ultrasonido? ¿Sí están todos, doctores? ¿A las pacientes jóvenes, doctor? Es correcto, porque al doctor que hizo la aportación, ¿puedes andar un poco más, doc? Porque a las Bueno, pacientes... sí, yo Este, leí que es por la densidad mamaria. ajá, por eso, pero ¿por qué es diferente la densidad mamaria en pacientes jóvenes que en pacientes adultos?
A lo mejor me pierdo porque voy a entrar a un elevador, pero a ver si es así, espero reconectarme luego. Hola. ¿Siguen ahí, doctores? Sí, no es porque en los pacientes jóvenes, como ya lo habíamos visto, son mamas inactivas, doctor. Sí, alguien mandó ahí una respuesta por texto. Y va por ahí. ¿Puede comentarlo el doctor que dio esa respuesta? Perdón, ¿sí se escucha? Sí se escucha. Ok, es que se había trabado mi micrófono. Bueno, es que tengo entendido que, como dice la compañera, no son mamas inactivas, entonces la proporción de tejido adiposo tiende a ser menor. ¿O es al revés? ¿En qué, en qué, en qué edad hay mayor proporción de tejido adiposo? ¿En qué pacientes, pues? Generalmente en los adultos, ¿no? Oh, error. O puede ser en pacientes que ya tuvieron embarazos y lactancia previos. ¿Alguien más? Yo diría que en las jóvenes, porque se supone que el estroma crece y las células cuando pues son pacientes que ya, por ejemplo, lactaron, los adultos, hay más hormonas, por eso crece el estroma mamario. Sí, o sea, las mujeres conforme pasan los años, debido a sus ciclos hormonales, el tejido mamario se va a ver modificado debido a esa acción hormonal. Entonces, de ser el mayor porcentaje de tejido adiposo, esto va a empezar a presentar cambios de fibrosis, ¿no? Por los mismos, por la misma acción hormonal, ¿no? La glándula mamaria también tiene receptores hormonales. Gracias. Entonces, pues, con el transcurso de los años, empiezan a cambiar, empiezan a presentar cambios en el tejido mamario. Es por eso que a los pacientes jóvenes, y si van a consulta por algún tumor, por alguna sintomatología, se les manda a hacer ultrasonido. Y ya las pacientes hace 40 años, por los cambios que ya presenta el estudio, ¿vale? Hola, hola. Sí, doctor. Sí. Doctor. Sí, les queda, sí, ¿no? Está sencillo, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, les voy a hacer un poquito de complemento en cuanto a la reconstrucción, en cuanto a la cirugía de reconstrucción. Hay dos formas para reconstruir una mama, en términos generales. Las dos formas, la primera es por medio de aloplásticos, implantes. La segunda es por medio de tejido autólogo. Todo esto, la cirugía reconstructiva que se va a utilizar lo va a determinar si la paciente tuvo que entrar a un protocolo oncológico de radioterapia.
¿no? Y dependiendo de qué tanta radioterapia se le tuvo que dar al paciente. Porque la radioterapia va a causar un problema que se llama radiodermitis. Eso quiere decir que el tejido, la piel, va a estar dañada, va a estar lastimada. Si es así, si ese es el caso, uno no puede reconstruir una mama con aloplásticos, porque no, la paciente, el tejido de la paciente no tiene el soporte necesario para poder aguantar un aloplástico. ¿Sí? Si ese es el caso, entonces a la paciente se le reconstruye la mama con un tejido autólogo. Cirugías se pueden utilizar para reconstruir por medio de tejidos autólogos. Es por medio de un colgajo abdominal que se llama TAN, por las siglas, por el vaso que se utiliza para irrigar ese tejido, un colgajo dorsal ancho, que se utiliza el músculo de la espalda y se interpola hacia adelante para reconstruir. El golden standard de la reconstrucción es un colgajo que se llama colgajo Dieppe, también por las siglas del vaso que irriga el tejido. Ese es un colgajo microquirúrgico, pero es el que mejores resultados da. Las metas de la reconstrucción mamaria van a ser la forma, ¿no? La simetría, muy importante la simetría, el volumen y la reconstrucción del complejo areola-peso. ¿Sale? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, pues muy bien, doctoras, muy buena clase. Pues bueno, que tengan muy buenas noches y nos vemos en la siguiente clase, ¿no? Que es cáncer cervicuterino. Sí, doctor, gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego, doctor. Igualmente. Cáncer.